Buenas noches amigos, gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa Ni Más Ni Menos. Un placer poder llegar a sus hogares, poder llegar donde quiera que usted se encuentre ahora en esta cuarentena y más. Ahora en este toque de queda que inició a las 5 de la tarde, nosotros un placer poder llegar a sus hogares. Yo soy Luis Fernando Guzmán y estamos como de costumbre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en este programa Ni Más Ni Menos. Una producción de Ramón Arturo Méndez y Zarzuela, transmitido por TNE Canal 58, donde tenemos para ustedes análisis, comentarios, entrevistas, lo último, lo que está de boga, nosotros lo tenemos para ustedes y lo llevamos de una manera diferente también cayendo la noche. Siempre decimos esta frase y ahora, al ver que los días son tan monótonos, ¿por qué? Porque prácticamente no se hace nada, se ha alterado totalmente la rutina de cada uno de nosotros, pues nosotros también llevamos de cualquier manera la información completa a todos ustedes para que desde su casa, sin tener que salir de la casa, usted se pueda enterar de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está pasando en el plano local, nacional e internacional. Obviamente, el tema principal desde hace unas semanas y durante unas semanas más, por lo menos, va a ser el tema del COVID-19 o el coronavirus. Ya hoy el último reporte nos da casi 2.000 contagiados, lo primero. Casi 100 personas fallecidas, lo segundo. Y aquí en la provincia de Espaillat tenemos 46 casos que son los casos oficiales. Nosotros tenemos que apegarnos obligatoriamente a las cifras oficiales que da el Ministerio de Salud Pública, que dan las autoridades. Sin embargo, en el propio día de hoy ha salido el senador José Rafael Vargas de esta provincia a denunciar que aquí en la provincia, específicamente en Gaspar Hernández, hay un subregistro. ¿Qué quiere esto decir? Que, igual que como se denunció en Macorís, que son muchos más los casos que están sucediendo aquí en esta provincia de Espaillat, que hay personas que han muerto y no han podido hacerse las pruebas, que hay personas que están infectadas y no han podido hacerse las pruebas, que están en espera también para realizarse las pruebas, y que por eso hay personas incluso que y nos daba esta explicación a nosotros, que son las diarias aquí en la provincia. Y si usted se da cuenta de todo lo que pasa a nivel nacional y se da cuenta cuántos hay descartados, cuántos hay positivos, solamente a eso hay que sumarle los que están en espera para saber cuántas pruebas se han hecho en la República Dominicana. Estamos hablando que entre descartados y positivos hay poco más de 5.000 pruebas. Imagínese usted que se hayan hecho 2.000 pruebas más, para decirle un caso, que no creo que lleguen a tantas, pero supóngase usted que se hayan hecho 2.000 más, serían 7.000 pruebas. En más de un mes que tenemos en esto, 7.000 pruebas que se han hecho en la República Dominicana, donde la mayoría de los positivos están en sus casas, la otra minoría está en centros de salud público y privado, pero las clínicas y los hospitales de nuestro país no dan abasto. Cuando el propio gobierno dominicano tiene que abrir un hospital especial solamente para atender personas de COVID en la provincia de Duarte, y tiene que alquilar 2 clínicas privadas solamente para atender personas con COVID-19, los positivos, en otras 2 provincias del país, y le autoriza a Luis Abinader como candidato de la oposición a que instale un hospital provisional en Carpas, también en La Vega. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre los datos que nos dan y los datos que se manejan a simple vista? A simple vista, no estoy hablando de los datos que usted podría manejar en su casa, diciendo, pero por aquí por mi casa hay uno, por aquí hay otro. No, los datos oficiales son los que debemos manejar todos, es cierto esto. Pero cuando usted ve personas como el propio senador de Espaillat denunciando esto que está denunciando, hay que ponerle atención. Hay que ponerle mucha atención a esto que se está denunciando. Otra cosa, y siguiendo con el mismo tema del COVID-19, porque es nuestro tema lo que nos atañe, está el famoso tema de las AFP. Hoy conversábamos más temprano con el senador de Espaillat y hablaba del por qué él no apoya que se entregue una parte de los recursos de la AFP a las personas que son los beneficiarios. Las AFP son aseguradoras de fondos de pensiones. La idea de esto, el espíritu del legislador con esto, con aprobar esto, es
de que cuando usted se retire, usted tenga un salario, usted reciba un dinero en sus años ya que no son productivos, más de 60, 65, y usted pueda recibir este dinero. Y cuando reciba este dinero, pues usted pueda manejarse. Sin embargo, señor senador y amigos legisladores todos, estamos en una situación excepcional, de excepción. Es como si estuviéramos en guerra. Compárelo con eso. Usted se está quedando en su casa, usted no está trabajando o está trabajando a medias, está mermado. Muchas empresas han cancelado incluso a sus empleados. ¿Pero por qué? Porque las empresas no pueden estar sustentándolos y no pueden estar pagándole un salario cuando ellas están cerradas o están a un 10% de su capacidad. Entonces, ante situaciones especiales y de emergencia, se necesitan soluciones y decisiones especiales y también de emergencia. Yo entiendo particularmente, y hablo por mí, y Fernando Guzmán pudiera estar equivocado, pero entiendo que esos fondos, no todos, pero un 20 a un 30% pudiera liberársele a esos empleados que ya tienen ese dinero ahí, que tienen, qué sé yo, 200, 300, 400, 500 mil pesos, y darle ese dinero para ellos poder subsistir en estos días. Usted sabe lo difícil que es, que usted tenía un fondo de 20 mil, 30 mil pesos, no más de ahí, porque recuerde que la realidad del dominicano es que el dominicano no guarda dinero, no ahorra, pero no porque no quiera, sino porque la situación económica del dominicano sobrevivir de día. Eso lo veníamos denunciando desde antes de esta pandemia, desde mucho antes, que el dominicano cobra el dinero que cobra y hace un rejuego. Dice, mira, agárrame aquí, agárrame aquí, agárrame aquí y préstame esto para poder completar lo del mes. Eso es desde antes de la pandemia, desde antes. Y el dominicano por eso no tiene un ahorro, pero tampoco tiene la garantía completa del Estado. Fíjense ahora, por ejemplo, el Estado ha venido dando un subsidio, primero a los empleados, que ya comenzó a entregarlo el día de hoy, y también un subsidio en las tarjetas Solidaridad. Sí, hay un sector importante de la sociedad que está recibiendo eso, pero hay mucha gente que debería calificar para tener una tarjeta Solidaridad y no la tiene el día de hoy, y no sabe qué hacer con la mano en la cabeza. ¿Por qué? Porque son los que trabajan de manera informal. Esos no están entre las empresas, porque trabajan de manera informal, obviamente, y no están tampoco beneficiados con la tarjeta Solidaridad. Entonces, como no están con la tarjeta Solidaridad tampoco, ¿qué tienen que hacer? Salir en el día, exponerse en el día, también en la tarjeta Solidaridad, exponerse ellos, y con esa exposición, luego de exponerse ellos, exponer también a su familia. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión. Vamos a ver. Parece que tenemos problemas. Pero continuamos con ustedes. Vamos a hacer una pausa. Y tenemos hoy un invitado especial. Está con nosotros el doctor Gabriel Rivas. Estaremos hablando ampliamente de este tema también, del COVID-19 o coronavirus. Vamos a una pausa a resolver los problemas técnicos y regresamos con ustedes. Estamos en Ni Más Ni Menos. Bueno, continuamos en este programa Ni Más Ni Menos. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos tratando de hacer contacto con el doctor Gabriel Rivas, ahora en lo adelante, para que nos acompañe en este programa, Ni Más Ni Menos, hablando también sobre este tema del COVID-19 y también de lo que se ha denunciado, el famoso subregistro que se ha denunciado en nuestro país. Hay varias provincias que han denunciado esto, mucha gente quizá de manera empírica también lo ha hecho, denunciando esto del subregistro a nivel nacional. Es peligroso. Si esto fuera cierto, es peligroso que se dé aquí en la República Dominicana, que se esté dando. Se habla de un subregistro mayoritario en China. De hecho, ahora se está dudando bastante de que en China sea la cantidad real que ellos han dicho, que hubo de infectados y que hubo de fallecidos en China. Se habla de que hay un subregistro mayoritario porque solamente Nueva York superó el total de China, y también porque existe
esta suspicacia de por qué no ocupó a China entero. Viajó, migró de China, de Wuhan, viajó hacia el resto del mundo, pero no llegó a ciudades importantes como Beijing y el resto de China, por ejemplo. No llegó, pero sí está en el resto del mundo. Es lo que mucha gente entiende y cree, que hay un subregistro general con esto de China, y de eso también estaremos hablando más adelante. Estamos tratando de hacer contacto con el doctor Gabriel Rivas, como ya les decía, para que hable con nosotros, ya que el otro día tuvimos como invitado, hace ya una semana, al doctor Ernesto Cruz, que estaba con nosotros, y él estuvo con nosotros en este programa, estuvo dando unas ideas interesantes, unas ideas muy interesantes sobre esto del COVID-19 también y del coronavirus, que es lo que nos atañe a todos nosotros. Miren, la situación política también, en lo que logramos conectar con el doctor, la situación política también en nuestra República Dominicana, que no nos es ajena, no es ajena para nosotros. Ya se está hablando de posibles fechas, incluso de modificación para esto de las elecciones que deberían ser el 17 de mayo. Sin embargo, se extiende mucho más de ahí ahora este periodo de gracia que le han aprobado los senadores de emergencia, y ahora los diputados son los que estarán aprobando esto en lo adelante. Se habla de posibles fechas, se debería hacer antes de la toma de posesión, que es el 16 de agosto, cuando sea, pero antes de esa toma de posesión, hacerse las elecciones. Recuerden que faltan las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, es decir, las congresuales, donde irán los senadores, los diputados y también presidente y vicepresidente de la República. Hacerlo antes del 16 de agosto es lo que se está esperando aquí en la República Dominicana. Ojalá y se pueda hacer, ojalá, porque eso quiere decir que estaremos ya muy avanzados librando esta batalla contra el COVID-19. Hay una situación que no quiero dejar de tocar en este programa, y es el tema de los haitianos. En Haití hay 24 casos confirmados. Ahora, yo no sé cómo Haití puede confirmar casos, pero hay 24 confirmados. Allá sí va a haber, sin ninguna duda, va a haber subregistro, sin ninguna duda. No porque ellos estén ocultando nada, sino porque no tienen la capacidad de registrar todas las personas que estén contagiadas y las personas que vayan falleciendo por este virus. No tienen la capacidad como Estado para hacerlo. Nadie lo tiene, de hecho, mucho menos lo tiene Haití. Pero eso es lo que tiene que preocuparnos más a nosotros, sabiendo el descuido que hay en esa frontera que tenemos nosotros, ese gran descuido, y lo que pasa por ahí. Imagínese usted que nosotros terminemos nuestro pico, terminamos el pico nosotros, y ya nos elevamos al máximo, y comenzamos a controlar y luego a bajar. Cuando comienza a elevarse el pico, entonces, en Haití, que ya hay transmisión comunitaria en Haití, hay transmisión comunitaria, ¿cómo se le dice a Haití quédate en casa? Pero no se le puede decir a un dominicano, pero no se le puede decir a uno de una potencia, quédate en casa. Mucho menos qué garantías tiene un haitiano para quedarse en su casa. ¿Qué garantías puede darle el gobierno de Haití a sus ciudadanos para que se queden en casa? Entonces, cuando estos no se quedan en casa, que se contagian de manera masiva, ¿hacia dónde van a salir los haitianos? Es por una cuestión natural. ¿Hacia dónde van a salir? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en la República Dominicana, después que se infecte todo el que se va a infectar, que se sane todo el que se va a sanar y que se muera todo el que se va a morir, que tengamos el tema prácticamente controlado, de Haití van a venir a infectar los que no se infectaron, los que faltaron por infectar, a infectarlos aquí en la República Dominicana. Por el descontrol y por la corrupción que hay en esa frontera, por el descontrol. Aquí no hay un control. Aquí la frontera está prácticamente abierta. Tiene sectores donde está controlado, donde está cerrado. Tiene algunos sectores. Pero prácticamente está abierta esa frontera, prácticamente abierta. Y si usted la tiene así abierta, la frontera,
entonces usted puede darse cuenta del problema mayúsculo en el que estamos nosotros metidos como dominicanos, y en el problema que estaremos en lo adelante, nosotros también como dominicanos, lo que estamos pasando, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Bueno, continuamos ni más ni menos. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros, recordándoles que estamos desde la casa, cumpliendo con el quédate en casa, y por eso estamos cumpliendo al pie de la letra con esto de quédate en casa. Y como les prometimos, tenemos con nosotros al doctor Gabriel Rivas, que estará hablando con nosotros sobre este tema, porque tratamos de buscar los expertos, los que conocen, los que viven el día a día de esto del COVID-19, coronavirus. Ahora han autorizado, doctor. Primero, buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, ¿cómo está Luis Fernando? Y bien, a todos aquí en casa. También. Aquí en casa, como está usted, así mismo estamos nosotros en casa, cuidándonos, protegiéndonos, porque es lo que podemos hacer ahora mismo. Doctor, ahora han le dieron permiso a todos los doctores, a todos los médicos, a todo el que tiene ese cuarto, para que pueda dar la prueba para el COVID-19, porque eso se ha hecho muy difícil, indicar las pruebas, todo el mundo lo puede hacer. ¿Eso facilita o no? ¿Esa medida per se facilita a que se hagan realmente las pruebas como se necesita? Bueno, pues primeramente nos autoriza a que todo médico con ese Equatur vigente pues tenga la facilidad de poder hacer la indicación a cualquier ciudadano. Recuerden que las ARS, por normativa, hay pruebas que se realizan de acuerdo a la afinidad de la especialidad. Pues esto, en sentido general, sí abre un abanico en que ayuda al paciente a que no tiene que ir a un internista, sino al médico X que lo esté viendo, pues le puede hacer la indicación. Pero entonces, como dice el dicho, viene el pero, que es que no hay viabilidad para la toma de muestra. Es decir, que la toma de muestra ciertamente está monopolizada por el Estado, está autorizada por el Estado, y ahora abrieron unos bancos, unos laboratorios privados, pero esos laboratorios privados, he sabido de laboratorios que dicen de esos privados que tienen cabida para la región del distrito específicamente, o sea que para el interior no tienen disponibilidad, porque no tienen el kit a mano, o porque se le ha agotado, o porque le ha retrasado llegar. Entonces yo quiero saber algo, y el pueblo también creo que está muy atento a esto. Yo hablaba al principio del programa de los subregistros. El senador José Rafael Vargas ha denunciado aquí en esta provincia que aquí hay subregistros. Lo denunciaron en San Francisco de Macorís también, que hay subregistros. Usted que anda en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud, y que conoce también, porque mucha gente se le acerca, quizá yo como amigo lo llamo, mire doctor, yo tengo estos síntomas, que quizá le dicen eso. ¿Cree que hay subregistro o en qué cantidad, si es que lo hay? Fíjate que sí hay subregistro, y eso lo he comprobado porque cuando he sabido de pacientes que han fallecido u otros que se han contagiado, pero sobre todo los fallecidos, que es lo que especifica el ministerio en los boletines por ciudad, me sorprende. Precisamente en Moca, cuando inicia todo, había 0 mortalidad cuando ya habían pacientes que habían fallecido por el COVID, y eso ha pasado en centros privados también. Es decir, que hay un subregistro de casos de coronavirus en el país. Fíjate que esos casi 2.000 casos que hay, 1948, si no me recuerdo la cifra que hay hasta hoy. 1956, ahí hasta hoy. 56. Ese número realmente en el campo no es real. Eso es lo que está confirmado por pruebas, pero latente en el campo, en la población, en estadística, cuando uno estima una cantidad de casos, como en esto de epidemiología, en base al caso real, lo que se hace es que se hace una multiplicación por 10. Es decir, que estamos hablando de que estos 1956, si lo multiplicamos por 10, ese sería el
el estimado real. Esos son fórmulas epidemiológicas que se estiman, pero mira qué pasa, afortunadamente en este proceso se ha tratado de, como uno dice, de tirar toda la responsabilidad al Estado. Obviamente es el que nos rige, pero también el Estado, como ha querido salir del problema, porque es un problema no partidario ni personal, es un problema de la nación, se ha disgregado en cuanto a manejo del mismo, y por eso entonces todo mundo le cae encima, porque no ha habido quizá una sincerización por parte del Estado, como gestor o como gerente, en este caso, de salud, como estamos viviendo. Entonces, eso es algo que a la población asusta mucho. Fíjate que empezamos con 15 días de cuarentena, ya ahora van 15 días más, y tú no has visto ni en ningún momento un paro en la curva. Al contrario, sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y es muy probable, esto es peligroso, porque es muy probable que ahorita toquen un toque de queda por 15 días más. Muchos dirán, pero el pueblo no lo aguanta. Bueno, Italia tiene ya va para casi 3 meses, 2 meses en eso. Lo hicieron tarde, España. Entonces ya están viendo la consecuencia. Fíjate Estados Unidos. Y Estados Unidos todavía no ha llegado a los críticos, y eso nos pasa a nosotros. Es posible, nosotros hacíamos un comentario la semana pasada de que los días 10, 15 días que venían, que son estos que estamos viviendo más la semana que viene, es lo peligroso. Porque si en estos 15 días, en 7 días que vienen, a partir de hoy, en un ejemplo, no, la curva no se aplana o llegue al pico y empieza a descender, significaría que va a seguir creciendo. Entonces, tocaría a vivir con una población en riesgo. Fíjate algo, que lo de quédate en casa no es algo de que no quédate en casa para que no te dé necesariamente y tú te sano. Quédate en casa es una medida de que se ha utilizado primeramente para evitar la propagación del virus, pero lo segundo que se busca con esto es que a la mayor parte de la población probablemente nos dé el virus. Entonces, si nos da al mismo tiempo, no hay sistema en el mundo que soporte esto. Porque al que le da y se encuentra asintomático, perfecto. Pero al que le da sintomatológicamente de moderada a severa, no tiene ningún centro, ningún sistema de salud, perdón, mundialmente soporta a la población enferma que le corresponda en caso de que ocurra de golpe. Entonces, por eso el quédate en casa. Y aún así, vemos cómo los casos siguen creciendo, 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 pero ha faltado rigurosidad en esto. ¿Por qué? Porque la población en sentido general, la parte, vamos a decir, más de estatus sociales bajos, no respeta al Estado. Porque nada más solamente ha faltado rigurosidad, o hay que tomar otro tipo de medidas para tratar de evitar que se siga propagando el virus. Hay que seguir tomando medidas. Las medidas se van tomando de acuerdo a la presentación y la evolución del caso, o de la pandemia en este caso en el país. Hay países que ya están cesando la rigurosidad de las medidas, pero nosotros todavía no podemos darnos ese lujo. Económicamente existe una recesión, y la que va a venir que nos afecta. Si pensamos como economistas, como empresarios, vamos a ver que vamos a estar en una olla de presión, pero de igual manera seguirá la enfermedad. Entonces, ¿qué es peor? Estar económicamente inestable, enfermo, obviamente con la enfermedad, o estar económicamente inestable manejando la enfermedad o teniendo un control de la enfermedad. Eso es lo que la población tiene que preguntarse, porque si fuera por todo el mundo quisiéramos estar en la normalidad, pero tenemos esta desgracia y tenemos que enfrentarla con responsabilidad. Entonces yo entiendo que al Estado le falta todavía un poco de rigurosidad, y es probable que dependiendo de la evolución, como te decía, o el desarrollo de la pandemia en nuestro país, se tengan que tomar medidas más rigurosas. Yo mismo la semana pasada vaticinaba que necesitaban un toque de queda de 24 horas por lo menos de una semana, a ver qué pasaba, pero el gobierno no lo ha considerado o no lo ha valorado oportuno, porque muchas personas lo han pedido, el mismo colegio médico y otras sociedades, pero él no lo ha tomado. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto, pero tocará el momento. Fíjate que al inicio, cuando empezó todo, el primer crucero se detuvo y no cerraron puertos, no cerraron aeropuertos, y ahí vino entonces el problema, porque todos nuestros casos fueron importados. Aquí no había circulación de virus en el país. Entonces ahí donde los gobiernos, falta de actitud o de arbitrariedad,
pensando en lo económico, en la afección, bueno, pues se quieren cuidar, pero a veces es peor, porque igual, mira ahora lo que toca. Hay algo que preocupa fuerte, doctor, y es que, por ejemplo, la gente está en la casa, la gente ha acatado, usted ve la ciudad y las ciudades están prácticamente vacías. Usted va quizá a ver el toque de queda, ve en algunos barrios donde respetan el toque de queda, pero en sentido general la gente ha acatado el quédate en casa. Sí, ¿Por sí. cuánto tiempo es sustentable esto para el dominicano, tomando en cuenta que el dominicano no es ahorrativo, no ahorra dinero, no porque no quiera ahorrar, no porque no tiene la cultura del ahorro, sino porque económicamente uno vive el día a día? El dominicano vive a fin de mes, completa, busca prestado lo que falta y así es que vive día a día. Pero ahora se lo han tumbado todo de golpe. ¿Hasta qué punto estas medidas son efectivas y las va a soportar el pueblo dominicano? De tomarla o de aceptarla o de tolerarla, mejor dicho, no tomará ni un día. El pueblo no está acostumbrado a esto y no soporta esto, como tú bien lo recalcabas. Pero es un asunto de una recesión que tenemos que sopesar primero en nuestra salud. Yo quisiera ir a trabajar, pero si estuviera enfermo, tú no puedes trabajar. Entonces, lo que se está buscando con el quédate en casa es tratar de apaciguar, ver hasta cómo se detiene la propagación del virus, para luego entonces tratar de contrarrestar eso y ayudar. Pero el pueblo que entiende, ahí está el ejemplo del padre de familia, que dice que prefiere, por ignorancia, que prefiere morirse que lo va a matar es el hambre, no el virus. Eso son ignorancias, porque todos vamos a pasar. En un momento dado, el estilo de vida que teníamos previsto o hacíamos, tenemos que limitarlo. Y si en su caso usted tiene que acostumbrarse a comer plátano con huevo, arroz con huevo, eso es lo que toca. Entonces, pero muchos alegan de que si no salen no lo buscan, pero desgraciadamente cuando tú tomas una medida o se toman medidas, y más cuando son arbitrarias y fuertes, siempre se va a afectar a una población. Entonces, en base al afecto de esa población, ¿qué tú crees que tú tienes que valorar y sopesar? Y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno en este sentido, de que o me quedo forzado en la casa y las medidas las voy subiendo gradualmente, o si no lo tomo, voy a enfermar todo un país. Imagínate si este país se duplicara, o nada más se duplicase, sopesando de que esos números todavía no son reales, y los centros privados están llenos prácticamente, el sistema público está lleno prácticamente. O sea que solamente con esto que estamos viendo es un ejercicio de lo que nos puede pasar, que se está viviendo en Estados Unidos, que se vivió en España y que se vivió en Italia. Entonces Precisamente, el sobre eso dominicano no está soportando, no lo aguanta ni siquiera por 2 o 3 días, pero esto es un asunto de emergencia y tenemos que tenerlo sobre la tierra. de eso le va a decir, por ejemplo, aquí yo soy un abanderado de las cifras oficiales, porque yo solamente puedo hablar sobre las cifras oficiales, lo que nos dan de manera oficial. Sin embargo, nosotros vemos que dicen hay 1.956 infectados, de los cuales la gran mayoría están en sus casas y una minoría muy mínima está en los centros de salud. Sin embargo, en la Unión Médica no admiten más personas. En el home no admiten más personas. En los hospitales no admiten más personas. Es decir, en las diferentes clínicas y hospitales de este país están saturados. Pero aquí tenemos una cantidad ínfima, porque estamos hablando de menos de 2.000 personas contagiadas, tomando una población de 10 millones de personas, 10 millones y medio de personas. Exacto. Y tenemos también unos descartados que son unos 2.000 más o menos. Unos 2.700 y algo. Estamos hablando que si tomamos los descartados, más los positivos, más los que están en espera, aquí se han hecho alrededor de 6.000 pruebas a nivel nacional. Una muy cantidad poca, también ínfima para usted tener una idea de dónde está el virus realmente. Muy poca, sí. Entonces, mira, con eso hay que decir que tú decías, los centros privados grandes han emitido comunicados diciendo que están llenos, pero fíjate que estos mismos centros no van a estar dando comunicados diarios, porque yo puedo hablar de Unión Médica, como laboro allá, que hay casos, ya ellos lo mandaron hace como 5 días, mandaron el comunicado, pero ya lentamente están admitiendo pacientes porque se han ido pacientes.
que tienen los síntomas y tienen ya hoy cumplen una semana, no, ayer lunes, cumplieron una semana llamando a los laboratorios privados, ya con la autorización previa de las ARS, todavía los laboratorios no han ido a tomar la muestra. Y ya ellos manejándolo, porque han sido sintomáticos de leve a moderado, manejándolo ambulatoriamente a través de las prescripciones vía telemedicina, pues ya los síntomas no lo tienen. Entonces, fíjate así, hay cientos de pacientes que, por no decir una cantidad exuberante, no controlada de miles, pero me atrevo a apostar que hay miles, pero sí aseguro que hay cientos de pacientes que tienen los síntomas y no han podido tomarse la muestra. ¿Y por qué? Porque... Repite esto, doctor. Si a mí me da el COVID-19 ahora, ¿no me vuelve a dar o me puede dar más adelante? Lo que pasa es que se vio en Wuhan que habían 2 cepas y por eso se valoraban eso de 2 cepas, todavía no se ha determinado específicamente. Pero si te da ahora, tú ya te queda con la inmunidad, por lo menos por 2 o 3 años, por lo menos, que tus anticuerpos se van a ir degradando, porque es un virus ARN, de como le llaman en el código genético. Entonces, a ti te da ahora, ya tú estás inmunizado. Es decir, que eso nos va a ayudar a nosotros, de que como es un virus que a la mayoría de gente que le da es asintomático, esos pacientes asintomáticos no pueden durar en su periodo de incubación 4 días para poder contagiar el virus. Los que contienen síntomas de leve a moderado, aproximadamente en 10 días. Y que tienen síntomas severos, pues dura portando el virus hasta más de 14 días. Por ejemplo, el italiano, que ha dado todavía un mes y pico, todavía sigue dando positivo. Pero siempre está ahí. ¿Y cuál cepa tiene ese señor? No, lo que pasa es que depende su sistema inmunológico, no lo ha, como uno dice, no ha tenido esa reacción que lo combata. Sino pero él no ha estado grave, él ha tenido síntomas moderados. De leve a moderado, entonces sí. es un pero están ahí, los anticuerpos están presentes, porque acuérdate que hay anticuerpos, inmunoglobulinas que se demuestran, que esas son las pruebas rápidas, la IgM y la IgG, que tiene una sensibilidad a esa prueba de un 85%. La IgM es la que te dice que tengo el virus ahora, la IgG es la que dice que tengo el virus después. Eso pasa como la toxoplasmosis, te hacen la toxo, IgG, IgM, y ahí por eso no se da cuenta. Entonces esa prueba rápida, eso tiene que llegar. Y lo que yo no me explico es si un partido político dona 40,000, un candidato dona 15,000, caramba, ¿por qué no se hacen más pruebas? ¿Dónde están que no se están haciendo? Y China 16,000 también. Es decir, súmale eso. Estamos hablando de 70,000 pruebas. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Porque ¿qué hizo Corea? Corea, todo el que estaba en una esquina le abrían la boca y le tomaban una muestra. Y eso ayudó a controlar la epidemia. Exactamente. Tú estás positivo, vete y tráncate. Igual el senador denunció que llegan 5 pruebas. 5 pruebas llegan aquí a la provincia diaria. Pues eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces fíjate que hay muchos pacientes, como yo he visto en centros privados, que fallecen con todos los síntomas clínicos del COVID-19, pero fallecen. Entonces no hay forma de determinarlo que fue por el COVID-19, pero ya ¿cuánto no contagió o dejó contagiado? Empezando por sus familiares, médicos, el chofer de ambulancia que lo buscó. Es decir, esto es un problema en realidad, y por eso que yo he visto que le ha faltado rigurosidad al Estado. No es que no está haciendo su trabajo, lo está haciendo, pero le ha faltado un poco de rigurosidad, y quizás si no estuviera tan politizado el asunto, pudiera tener más ayuda externa que la que se está haciendo. Bueno, ahora mismo le autorizaron al candidato Luis Abinader un hospital provisional ahí en La Vega, que es una de las provincias más afectadas. Pero esta provincia, hay 5 provincias las más afectadas del país, pero después de esas 5, mucha gente quizá no lo tiene esto en mente. Después de esas 5, la número 6 es la provincia de Espaillat, es la de nosotros, la que tiene más casos confirmados de manera oficial, que son 46 casos, obviamente, lejos de llegar al centenar, de manera oficial, repito, lejos de llegar al centenar todavía, pero es la número 6 a nivel nacional. Tuvimos disparados 12 casos en el día antes de ayer, 12 casos en un solo día.
aquí en esta provincia. ¿Usted tiene información sobre esto, sobre la realidad de nuestra provincia? Repíteme la pregunta. ¿Tiene la información de casos, de los casos de esta provincia, la realidad de la provincia de Espaillat? No, fíjate que no tengo ese dato concreto, pero te puedo decir por el manejo de pacientes en algunos centros privados. Pero fíjate que esos datos, los centros privados, están pasando una situación parecida a la que está pasando con salud pública, que ningún centro privado, por temor a una población que digan que en la clínica X fallecieron 10 de COVID, eso puede repercutir y alejar aún más la población que va a buscar a su médico. Entonces, tanto el Estado como algunos centros privados, o se puede decir la mayoría, no están siendo sinceros con eso. Lo que pasa es que yo, como médico, como parte del estado médico de X clínica, pues no puedo indagar ni confirmar porque sería hablar sin base, entonces sería ya un comentario falso, una falacia lo que yo emitiría, pero por lo que uno ve y vive y ve pacientes que sin hacerle la prueba, como te decía ahorita, con todos los síntomas de COVID fallecen, yo no puedo decir ni justificar que fue por COVID. Ahora, en países desarrollados, ¿qué hacen esos cadáveres? El cadáver van a la morgue y le toman la muestra. Y cuando da positivo lo catalogan como muerte por COVID ya confirmado. O sea que eso tiene que ver también con la responsabilidad. Pregunta aquí en Salud Pública a cuántos cadáveres de los que mueren sin confirmación le hacen la prueba. Si no se la hacen a los vivos. Por eso, entonces, exactamente. Entonces, para que tú veas cómo estos números, esto va a quedar un sesgo muy grande cuando esto pase. Y lo grande es que vamos a tener que vivir con esto por meses y cuidado, por 1 o 2 años. O ya esta pandemia sea una endemia propia de la República Dominicana, como el dengue, específicamente como la influenza y otras enfermedades virales. Bueno, doctor, gracias. Se nos terminó el tiempo en televisión es corto. Gracias por aceptar nuestra invitación y por estas recomendaciones y esta intervención aquí tan atinada, como siempre, en este programa, ni más ni menos. Si me deja decirte 1 minuto, pacientes sintomáticos que no se asusten. Y buena hidratación, acetaminofén cada 6, cada 8 horas. Y ojo, si tienen un síntoma severo de tos, dificultad respiratoria o fiebres altas demasiado persistentes, acudir a los centros de salud. Pero si están tranquilos con dolorcito de cabeza y no fiebre ni otros síntomas, tranquilo, aunque estén positivos, con hidratación y buena alimentación. Bien, gracias, doctor. Quédate en casa, no salgas, quédate en casa también. Aparte de las recomendaciones del doctor Rivas, quédate en casa. Y usted quédese con TNE Canal 58. Ahora viene Dalia Grullón, sin rodeos. Tengan todas y todos muy buenas noches. Buenas noches. Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos.